Bienvenidos a Directo América de nuevo para contarles todas las noticias internacionales. Vamos ya con ellas. En la caribeña ciudad colombiana de Santa Marta comienza este domingo la cumbre entre la Comunidad de Países Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Unión Europea. Una cumbre marcada por la ausencia de numerosos líderes como Ursula von der Leyen o Claudia Sheinbaum. Ampliamos con nuestra enviada especial. Y Filipinas se prepara para la llegada del segundo tifón en una semana tras el paso de Kamal-Egi, que causó la muerte de más de 200 personas. Ahora sufren Afunguón. Ya se registran los primeros muertos y las autoridades han emitido avisos de evacuación masiva. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, llegó a Estados Unidos el sábado para una visita oficial histórica, un día después de que Washington lo retirara de la lista roja de terroristas. Sharaa se reunirá con el presidente estadounidense en la Casa Blanca el lunes. Comenzamos. Abrimos este informativo con la mirada puesta en el Caribe colombiano. Allí la ciudad de Santa Marta es desde este domingo la sede de la cumbre entre la CELAC, la Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe, y la Unión Europea, que se alarga hasta el lunes. Vamos a conocer más detalles con nuestra enviada especial a Santa Marta, Alejandra Luco. Alejandra, muy buenos días. La cumbre está sin duda marcada por numerosas ausencias. ¿Quién falta allí y cómo se explican estas ausencias? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, principal y primer día de la cuarta cumbre Unión Europea-CELAC. Recordemos la CELAC, el mecanismo de integración de los países latinoamericanos y el Caribe, y la principal asociación del viejo continente. Como decías, ausencias y presencias muy pocas, la verdad, de presidentes mandatarios están signando esta cumbre. ¿Quiénes están presentes? Bueno, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, Luis Montenegro, el mandatario portugués, Pedro Sánchez, el presidente español, y también algunos otros mandatarios europeos, pero también Kaja Kallas, la alta representante de la Comisión Europea, y Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo. Es precisamente Antonio Costa junto al presidente Gustavo Petro, el presidente colombiano, que es también anfitrión, quienes van a copresidir esta cumbre. Pero como decíamos, cancelaciones e inasistencias están marcando este encuentro aquí en Santa Marta, porque son solamente 9 los jefes de Estado, y hablamos de 60 países, o sea, 9 de 60 dan cuenta de esta falta de presencias importantes en este encuentro. La última y más reciente fue la que nos enteramos el sábado por la noche. Anoche el presidente uruguayo, Yamandu Orsi, precisamente comunicó que no iba a asistir a la cumbre. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, era él el que tenía que recibir formalmente el traspaso de la presidencia pro tempore de la CELAC de parte del presidente del presidente colombiano Gustavo Petro. Bueno, es así que comienza esta cumbre, y precisamente otra de las cancelaciones importantes fue la que sucedió ya unos días previos, que es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entre los argumentos que se han esgrimido para la cancelación, obviamente hablamos de una cuestión de explicaciones oficiales, es problemas logísticos, y también extraoficialmente se habla de presiones de parte de Estados Unidos. Bueno, Alejandra, y más allá de estas ausencias y presiones, ¿cuáles son los temas principales en debate entre los países de América Latina y el Caribe con Europa? Bueno, dos temas principales cruzan esta cumbre. Primero, lo que se dice se denomina como triple transición, que es energética, transición energética, digital y ambiental, y un tema crucial que también atraviesa la coyuntura del continente americano, y hablamos de la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen transnacional. Recordemos que este último tema es importante por la coyuntura que está viviendo el continente a partir de la política cada vez más agresiva de Estados Unidos en el Caribe, con el bombardeo de lo que denomina Estados Unidos como narcolanchas y las presiones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y por supuesto, cuando hablamos de esto, hablamos también de la tensión sobre una posible potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela. Es esto lo que cruza hoy y que va a cruzar
durante 2 días, lunes y martes, las jornadas de debate en esta cumbre de la CELAC y la Unión Europea aquí en Santa Marta. Pues Alejandra, seguiremos muy atentos desde luego a lo que esté pasando ahí en el norte de Colombia. Nosotros seguimos con la mirada puesta en Filipinas. El país se prepara para la llegada del segundo tifón en una semana, tras el paso de Kalmaegui, que causó la muerte de más de 200 personas y la desaparición de otras 100. Ahora se acerca Phungwon. Dado que este supertifón ya azota al país desde este domingo, las autoridades han emitido avisos de evacuación mientras se registran los primeros muertos. Cientos de viviendas devastadas y cubiertas de lodo en Cebu, la provincia filipina más afectada por el tifón Kalmaegui. Del 70% del total de víctimas, la mayoría se registraron ahí. Ante la llegada de Phungwon, otro tifón, se suspendieron las búsquedas de desaparecidos. El objetivo de las autoridades es evacuar a la población hacia zonas elevadas protegidas de las inundaciones. En la provincia de Sorsogon, varias familias han encontrado refugio en una iglesia. El último tifón provocó inundaciones en nuestra zona. Lo que me importa ahora es asegurarme de que mi familia esté a salvo. Estamos preparados para esta nueva tormenta. De 1.500 kilómetros de diámetro, el supertifón Phungwon podría afectar a toda Filipinas. Las previsiones alertan de fuertes vientos y lluvias intensas de 200 milímetros o más que podrían provocar importantes inundaciones. Una grave amenaza cuando aún no se han superado los daños del tifón anterior. Velamos a nuestros muertos. Nuestra familia está destrozada. Algunos siguen desaparecidos y no sabemos si los encontraremos algún día. Cada año, unas 20 tormentas o tifones azotan Filipinas. Según los científicos, el calentamiento global provocado por la actividad humana hace que los fenómenos climáticos extremos sean más frecuentes, mortíferos y destructivos. Vamos a Estados Unidos. Hasta allí llegó el presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, para una visita oficial histórica, un día después de que Washington lo retirara de la lista roja de terroristas. Shara, cuyas fuerzas rebeldes derrocaron al antiguo gobernante Bashar al-Assad a finales del año pasado, se reunirá con el presidente estadounidense en la Casa Blanca el lunes. Shara ha intentado proyectar una imagen moderada, pese a que su grupo, Hayat Tahrir al-Sham, estuvo afiliado en el pasado a Al-Qaeda. Ahmed al-Shara se ha esforzado por proyectar una imagen lo más moderada posible desde que asumió el poder en Siria. Tras cambiar su uniforme de combate por un traje, el exyihadista ha compartido imágenes donde se le ve quitándose la chaqueta para jugar baloncesto con tropas estadounidenses. Esto ocurrió horas antes de su histórica visita a Washington. Al-Shara ya había estado en Estados Unidos en septiembre para pronunciar un discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Se reunió con Donald Trump en mayo en Riad. Su objetivo inmediato es lograr el levantamiento permanente de todas las sanciones contra Siria, incluidas las impuestas a industrias e individuos. Donald Trump no solo apoya esta iniciativa, sino que Estados Unidos presentó una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para levantar las sanciones contra al-Shara y su ministro del Interior. El viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó a al-Shara de la lista roja de terrorismo de Estados Unidos. Nos vamos a reunir y creo que está haciendo un excelente trabajo. Es una región difícil y él es un hombre duro. Levantamos las sanciones a petición de Turquía, a petición de Israel. Porque mientras Siria espera reactivar su economía y obtener fondos internacionales para reconstruirse tras la devastadora guerra, Estados Unidos tiene sus propios intereses. Espera que Siria se una a la alianza internacional contra el Estado Islámico. Washington también planea establecer una base militar cerca de Damasco para monitorear la situación sobre el terreno. Espera que Siria e Israel normalicen sus relaciones con el objetivo que Irán, que apoyó a Bashar al-Assad, no use el territorio sirio para reanudar el suministro de armas a su aliado Hezbollah en el Líbano. Estados Unidos también monitorearía la situación humanitaria sobre el terreno tras los ataques contra minorías religiosas en varias regiones. En Francia, los diputados aprobaron a última hora del sábado y por un estrecho margen la parte ingresos ampliamente modificada del presupuesto de la Seguridad Social. Esos mismos diputados ya empezaron este domingo el debate sobre los gastos de ese presupuesto de seguridad social que incluye la suspensión de la reforma de las pensiones prometida por el primer ministro al Partido Socialista. Mayoría 169, a favor 176, en contra 161. La Asamblea Nacional lo ha aprobado. En Francia, la sección de ingresos del presupuesto se aprobó por un estrecho margen de 15 votos a favor.
Numerosas medidas de ahorro previstas por el gobierno fueron eliminadas, como el sobreimpuesto a las coberturas complementarias, la cotización patronal sobre los vales de comida y el fin de la exención sobre los salarios de los aprendices. Entre las medidas adoptadas, el aumento de la contribución social generalizada sobre los ingresos patrimoniales. El reto era importante. Si se rechazaba, se habría enviado el texto al Senado en su versión inicial. El bando oficialista celebra su aprobación. Es necesario dar visibilidad y estabilidad a todos los franceses. Sin embargo, la división se extendió a las filas del partido presidencial entre votos a favor y abstenciones. La izquierda también se mostró dividida. El Partido Socialista votó a favor, lo que le valió críticas de los diputados de la Francia insumisa. Creo que hay una parte de los dirigentes que se divierten organizando comidas secretas y sacan de allí conclusiones absurdas en la Asamblea Nacional, pero el pueblo, todos aquellos que confiaron en el nuevo Frente Popular, nunca habrían aceptado eso. Agrupación Nacional también rechazó el texto y pidió nuevas elecciones. Todo esto para salvar el sistema, salvar sus escaños y una vez más evitar la disolución. Según el ponente del presupuesto, la votación eleva el déficit de la seguridad social a 20.600 millones de euros. Ahora se deben examinar los gastos que incluyen la suspensión de la reforma pensional. Y los constantes ataques a infraestructuras energéticas de Ucrania por parte de Rusia afectan a la vida cotidiana de las personas en distintas regiones del país y la capital, Kiev, no es una excepción. Los generadores eléctricos se han vuelto moneda corriente y las personas buscan opciones para seguir con sus rutinas. Lo vemos en el informe de Dacil Lanza. Un rostro iluminado por una pantalla en plena oscuridad. Cafeterías que funcionan con generadores eléctricos. A medida que los ataques rusos siguen afectando la infraestructura eléctrica de Ucrania, la mayoría de las regiones se enfrentan a restricciones del suministro. Kiev sigue ahora un calendario de apagones, pero su población busca opciones para seguir adelante. Realmente queremos clientes habituales. Algunos incluso descargaron los horarios de los apagones al principio antes de que tuviéramos un generador, para saber cuándo venir, cuando tenemos electricidad. De lo contrario, siempre es un reto financiero. Tenemos que comprar combustible y rellenarlo constantemente. Comprar un generador no estaba en nuestros planes. En el centro de Kiev, Katerina vive las mismas restricciones. Usamos estos trocitos de papel para anotar todos los pedidos porque no podemos completarlos, cobrar por ellos, etc. Además, los postres no pueden permanecer mucho tiempo en una habitación cálida. La cocina tampoco puede funcionar correctamente y en general ahora mismo hace frío fuera. Los proveedores de telefonía e internet también han tenido que adaptarse encendiendo generadores durante los cortes y enviando equipos de reparación. Estos son los rectificadores. Aquí se puede ver el corte de energía. Todo se ha cambiado y el sistema funciona con energía de la batería. Como se puede ver, todos los equipos activos están funcionando. El generador se pondrá en marcha ahora. Los rectificadores permiten que las redes sigan funcionando durante los cortes. El 25% de nuestra red móvil se alimenta con generadores de todo tipo. Estos proporcionan de forma fiable este nivel de calidad de servicio a nuestros clientes. Por supuesto, pueden surgir situaciones que impidan a nuestros equipos técnicos acudir a realizar el mantenimiento de los generadores. El sábado, Zelensky afirmó que Rusia lanzó 450 drones y 45 misiles para atacar infraestructura energética de Ucrania y pidió sanciones al mismo sector ruso. Este domingo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado instalaciones energéticas ucranianas, sosteniendo que contribuyen a la industria de defensa. Y en Londres, el rey Carlos III presidió el homenaje a los caídos en todas las guerras con presencia de veteranos de guerra. El denominado Domingo del Recuerdo se celebra cada año el domingo más cercano al 11 de noviembre, aniversario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1918. El rey dejó una corona de amapolas rojas ante el monumento del cenotafio de la capital británica. Pues con esas imágenes nos despedimos. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24, que enseguida volvemos. Gracias por elegirnos.
Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y France24.com.